Agencia Donal. Trabajé en una agencia que se llamaba Leonel Escárcega. Recién llegué, me dieron la responsabilidad de quedarme a cerrar, por lo tanto, me quedaba al último. Por mí, no había problema, quedarme a las 11, 12, inclusive a la 1 de la madrugada. Yo oía que alguien más se quedaba aún más tarde que yo, al fondo de la oficina. Eran cubículos y pues nunca fue a ver quién estaba ahí, solo se oía el teclado de la máquina de escribir y cómo estaban dándole duro y duro a la chamba. ¿A qué iba a interrumpir? No le di importancia, 2, 3 noches o quién sabe. Hasta no sé qué día, no sé por qué circunstancia, le pregunté a una muchacha: oye, ¿tú sabes quién más se queda hasta tarde trabajando allá atrás? ¿Hasta allá atrás?, replicó. Sí, contesté con voz tranquila. No, nadie, objetó con recelo mientras me miraba seria. De momento pensé que bromeaba. ¿Cómo que nadie? Si yo oigo que todas las noches teclean hasta tarde, insistí. ¡Ay, no! Ahí se sentaba una muchacha que se llamaba Jessica, pero ya se murió, expresó con zozobra. ¡Ay! ¿Sabes cuándo me volví a quedar ahí, en la noche? Nunca más. Eso, señores, es con lo que iniciamos este podcast. Una pequeña historia de un libro que ahorita les vamos a presentar. Y empecemos a presentar justamente a nuestros invitados, por favor. Hola, gracias por tenernos aquí. Gracias por invitarnos. Y saludos a tu auditorio. Y, bueno, podcast, ¿escuchas? Muy bien, pues ella fue Baku, yo soy Samurai y un gusto de estar compartiendo este espacio radiofónico, interestelar, místico, mágico, musical. Por favor, preséntense, expliquen un poco de qué va esto. Digo, ya vieron por el título de qué se trata, pero... Bueno, pues este pequeño compendio se llama 14 historias de terror y otros sucesos extraordinarios. En realidad, ahora que lo pienso, quizás debía haberle puesto 14 anécdotas de terror, pero bueno, el libro se hizo con un poco a vapor y un poco express, entonces pues ya no lo pensé suficiente. Pero creo que sería más claro si se llamara 14 anécdotas de terror. Quizás para el segundo tomo le cambiemos el título, pero creo que historia se oye bien, entonces pues por eso le pusimos así. A mí me gusta, yo no le veo No lo problema a cambiaría. ningún cambio de título. Sí, pues lo particular o lo que queríamos lograr con este pequeño compendio es precisamente eso, ¿no? Que fueran anécdotas reales, ahora sí que 100% real, no fake, para que las personas pues puedan, o sea, no es didáctico como tal, pero para que las personas puedan escuchar o más bien leer otras historias de personas que vivieron hechos paranormales o extraordinarios, y que sepan que, o sea, las cosas sí existen y están allá afuera, y independientemente de lo que uno crea en cuanto a religión o lo que sea, pues las cosas pasan, ¿no? Y es un poco como conocer, ¿no?, qué hay más allá en el mundo. Y a mí me interesan muchísimo estos temas, me han pasado cosas raras, en mi familia pasan cosas raras, ¿no? Eso lo hablamos un poco en el prólogo, y pues por eso quisimos hacer este pequeño librito, además de que pues ya tenía mucho que nos sacábamos una publicación y pues iba a ser el... ¿Qué fue? ¿El 20 aniversario de la mole? Sí, 20 o 25, ¿eh? Sí, el 25 aniversario de la mole, y pues queríamos acompañar a la mole a celebrar, ¿no? Con una publicación y estrenar un nuevo algo. Sí, digo, gran parte es eso, pero también fue como honrar la memoria, ¿no? De quien nos transmitió todas estas historias de terror y a quien verdaderamente no le ocurrieron, y que... nada, su vida se convirtió en un imán, ¿no? De todas estas historias que le pasaban, como comerse una taza de cereal, ¿no? O sea, era casi que tiro por viaje, que un poco por su padecimiento y un poco por su mismo, ¿no? No sé si su misma personalidad o no sé, insisto, no era tan atrayente ese tipo de historias que era necesario que las hiciéramos un compilado y que se las pudiéramos transmitir a alguien más, ¿no? Que se pudiera también como agasajar un poquito con este horror, ¿no? Exacto. Cotidiano. Sí. Justo porque de hecho a mí me fascina todo esto de las historias de terror, y pues, todos los que han escuchado el podcast, saben a qué me refiero. Entonces, igual yo les comentaba justo antes de empezar el podcast que yo soy fan de en su momento La Mano Peluda y de todos estos programas en los que te cuentan historias porque te sientes que te lo están contando a ti, ¿no? Entonces, este tipo de libros, como lo que acaban de decir, que son varias historias, como un compendio, como tú dijiste, de varias historias en uno mismo, pues te hace sentirte parte de, ¿no? De que te los están contando a ti y que no, como bien estamos diciendo, no está manipulado, son historias que no, lo que no entiendo bien es si son de amigos suyos como tal o solo conocidos o... Pues mira, esto nos gusta dejarlo un poco como que
cuando hacemos el pitch de venta no lo decimos, pero bueno, ya que Son nos conocidos. invitaste y para hacer un poco la plática y hacerlo interesante para tus... Revelando los secretos. Ajá, revelando los secretos. La mayoría de las historias, las conté, son 14, son 7 de una misma persona y 6 de otra y una de otra. O sea, en general le digo que son diferentes personas porque pues es un poco más fácil, ¿no?, de creer que a diferentes personas les pasan cosas, pero o sea, si te digo, si a estas 7 historias le pasaron a la misma persona, sí es un poco, ¿no?, difícil de creer, sobre todo cuando, como tú me decías, ¿no?, a mí nunca me ha pasado nada. O sea, hay mucha gente allá afuera que dice es que yo nunca ni he visto un fantasma, ni se me ha dado el airecito de la Rosa de Guadalupe, o sea, nada, cero, y me moriría, ¿no?, bueno, no me moriría, pero me encantaría que me pasara algo así. Y pues no les pasa, ¿no? O sea, es una realidad que pues hay algunas personas que están como más sensibles a eso y otras que pues como que no sabes, ¿no? Como por qué no te toca, pero pues no te toca. Y pues en general decimos, ¿no? Son historias diferentes, pero pues sí, casi todas las historias son de un tío, que en paz descanse, que desde muy niño, la de G.I. Joe, ¿no?, es una de las cosas primeras que le sucede, que pues sí, o sea, sus muñecos se movían y el redactor de estilo me dijo, ay, es que esa historia no es real, es completamente, o cómo decirlo, como Inventada. Ajá, increíble que el adulto que estaba ahí no haya hecho nada, qué mala historia. Yo así de, bueno, dude, o sea, eres corrector de estilo, no me corrijas los cuentos y las historias porque pues no va por ahí, o sea, la historia sucedió así. Mi abuela, al ver que pues se movían los juguetes, pues dijo, ah, caray, no, pues sí, entonces me voy a la cocina. O sea, como que no supo qué hacer. Sí, con permiso, ya me voy. Seguro son juguetes de cuerda. Sí, ha de ser de los juguetes de cuerda, ya me voy. Entonces mi abuela no hizo nada porque, pues como adulto, ves esas cosas y no tienes una explicación. ¿Qué vas a hacer? Pues por lo general, darte la vuelta y ignorarlo, ¿no? O entrar en pánico quizás algunas otras personas, pero... Cada quien lo lleva de una forma distinta, yo creo. Sí, o sea, cada quien reacciona distinto y la reacción de mi abuela fue de, quién sabe, adiós. Y como dice mi tío, ¿no? Pues ya no me llevaron al psiquiatra porque pues se dio cuenta que pues no estaba loco y no lo estaba inventando, porque los niños inventan muchas cosas, ¿no? Amigos imaginarios, cuánto. Que también está la teoría de los amigos imaginarios que no son imaginarios. Exactamente, ¿no? O sea, sí, entonces, pues pues así empezó la historia de mi tío. Mi tío desafortunadamente desde muy joven le dio polio, un día se cayó de chiquito y ya de ahí nunca pudo volver a caminar bien. De adolescente más o menos con un bastón, pero conforme se hizo mayor pues también, ¿no? El cuerpo ya no aguanta igual y pues estuvo en silla de ruedas y pues, ¿no? Las que también es muy obvio que es, bueno, me parece muy obvio que es él, es la de la cruz caída, pues que no, ahí dice, ¿no? Le está reclamando a Dios de qué onda con esto y con otro y pues sí, ¿no? O sea, una vida tan difícil como la que tuvo él y tan torturada, ¿no? Porque pues ciertas cosas sí fueron muy difíciles porque pues él verdaderamente sabía que no estaba loco, pero pues se sentía como loco, ¿no? Con todas estas cosas rarísimas que le pasaban, y no le pasaban una, le pasaban un montón, y pues a mis otros tíos no les pasaba, ¿no? Y entonces era así como ¿por qué yo? Pues no sé, ¿no? Nadie sabe más por qué, pero pues el hecho es que le pasaba, ¿no? Y de hecho, en el último cuento, ¿no? Lo comparto, que fue la última conversación que tuve con él larga. Digo, sí nos saludamos después y eso, pero ya no platicamos más. Y me dijo, uy, voy a pensar las otras porque tengo muchas más. Y pues, desafortunadamente, pues ya se perdieron, quién sabe. Pero las que nos dejó, pues están en este compilado. Y tengo muchas otras historias de personas que conozco, pero como que dijimos, no, pues es que estas como que quedan bien, ¿no? Para un primer libro, un primer tomo y ya después. Más que nada porque las lees y las lees rapidísimo, pero no porque sea muy fácil de leer, sino porque te sientes metido en la historia y va rápido, y aparte, como dices, son cortitas también, entonces como que vas, quiero más, otra, hasta que de la nada ya acabaste las 14. Sí, la idea es que estés como que platicando con alguien, ¿no? Como que alguien te está contando las historias y te sientes cercano, ¿no? Como que estás en un café y de, oye, ¿qué crees? Me pasó esto, ¿no? O que vas a la casa de alguien y te sientes en las salas y de, oye, ¿qué crees? Pasó esto. Y ya, ¿no? El chismecito. Sí, a mí me trajo de hecho recuerdos de una prima en Veracruz, que también tiene un buen de historias que le pasaron, y ella siempre nos contaba y nos encantaba porque ella me lleva, creo que 6 años, 7, y era maestra, y fue el momento, primero fue maestra, luego creo que estuve en gobierno, no sé qué, pero o sea, en todos lados les pasaban cosas, y siempre se me quedó una historia buenísima que ella nos dijo que de chavita, cuando iba en secundaria, le tocó con unos amigos jugar la Ouija. Oh. Clásica. Sí, Clásico, a todos ¿no? nos ha pasado, Clásico. ¿no? Con la Ouija. Y dijo que no pasó nada, que cuando jugaron fue como de,
pues X, ¿no? Dice que les dijo como un nombre de que, ay, soy, la verdad no me acuerdo el nombre, vamos a ponerle Sor Juana, y ya, ¿no? Y se quedó, ay, sí, lo escribieron entre ellos, pero que le pasó algo bien raro después de eso. Yo no sé si sea verdad o no, pero la historia que a mí me quedó mucho que nos contó es que después, meses después de eso, ella estaba dando clases en la escuela, allá en Veracruz, y era el recreo y vio a otras niñas. No, perdón, ya me hice bolas. Ella no estaba dando clases, estaba todavía en secundaria. Estoy confundiendo con otras historias. Pero que justamente meses después estaba en la escuela, en el recreo, y otras niñas lejos que no eran conocidas suyas estaban jugando también ahí en el recreo, oiga, porque pues diversión de niños de secundaria, ¿no? Típico. Y que dijo que escuchó que una de las niñas estaba moviendo el dedo así, que dijo, ¿quién es Eli? Eli es mi prima. ¿Quién es Eli? Y me están gritando a mí. Y las chavitas como, es que nos está diciendo aquí que hay una Eli aquí cerca, que no sé. Soy yo. Que la ouija, que las amigas, bueno, sus amigas no, las chavitas de la escuela estaban jugando. Te están llamando por le la ouija. estaban llamando por la ouija a esta chava, a mi prima. Y que de ahí ella se sacó muchísimo de pedo. Dijo, no mames, algo abrí aquí. O ya sabe cómo me llamo. Ya sabe cómo me llamo y me está buscando en otras ouijas. Ajá. Y me quedé con esa historia toda mi vida. Sí. Y ella como nos platicaba varias, y una vez hasta nos dijo, no, yo debería de hacer un libro con todas las historias que me ha pasado. Y entonces leyendo me acordé muchísimo de eso, justamente, de que hay gente a la que le pasan muchísimas cosas, ya vemos otros a los que por más que le buscamos no nos pasa. Yo hasta había ido en su tiempo igual en Veracruz, fui a hacer exploraciones urbanas, fui a cementerios en las noches y nada, y por todos lados buscaba y me decían, porque de hecho hay un pueblito en Veracruz que se llama Ixhuatlán del Café, y hay un video que se hizo famoso en el 2004, 2006, que van pasando unos aliens. Es como una terracería, creo. Ajá, y están como blancos, Ajá. altos. Sí, no lo he sí. visto. Bueno, yo Tipos conozco al de que lo grabó. ¿En serio? Ah, qué loco. Y justo lo pasó Jaime Maussan en su programa. Ajá. Y me dice, no, es que ahí sí se siente la vibra y todo. Y yo siempre iba y nunca sentía nada. Y yo Vibra, iba vibra. con Y el el celular, celular ¿no? para grabar y para algo, y nunca me pasaba nada. Y siempre, no, es que acá se encontraban y a donde me dijeran yo iba. Yo quiero ver, yo quiero ver. Ahí viene Ro y se esconde. Ahí viene. Escóndete. Y justo es por eso de que a muchos les pasa sin buscarlo y a otros que luego buscamos y todo no pasa. Fíjate, me recuerda mucho, ya entrando así como en plática y, ¿no? Y en este mundo, un poco Poltergeist, ¿no? O sea, lo que le pasa a Caroline no le pasa absolutamente a nadie en la casa, excepto ella, ¿no? Que tiene como cierta, creo yo, como cierta alma, como, digo, sin ofender al presente, pero cierta alma como muy pura, como muy limpia, ¿no? Como en otro estado, siento, y de ahí que se vuelve tan susceptible, ¿no? Para que le pasen las cosas. Y esta parte, ¿no? De cada quien toma la situación como va. Me acuerdo también de la mamá, ¿no? Que la sienta en el círculo para que se mueva solita con su casco y todo. Entonces lo toma como muy a la ligera, pero la realidad es que lo que está ocurriendo ahí pues es un poquito más, ¿no? Más fuera de lo común, de lo que se debería de estar tomando. Entonces siento que quizá algunos estamos susceptibles para que nos pase, y quizá los otros sean quienes vayan a como a ejecutar, ¿no? Detrás todo esto. Entonces hay otros más que se encargan de transmitirlo, y a lo mejor en este caso a lo mejor a ti te toca ser ese transmisor de todas las ideas, ¿no? Por eso a lo mejor la creación del podcast y demás, ¿no? A lo mejor no es lo tuyo vivirlo, quizá llegue un momento en que te toque vivirlo, pero yo creo que eres como el emisario, ¿no? De todas estas historias, ¿no? Y por eso ahí detrás está este concepto, ¿no? Este proyecto de decir, ok, necesito, ¿no? Tengo más bien esa necesidad así súper metida de querer contar historias. Yo no tengo una, pero quiero contarlas de los demás, ¿no? Entonces, quién sabe, creo que en algún momento te ha de llegar esa gran historia, sí, todo claro que pasa a sí. su tiempo. Pero sí, justamente hablando de eso, de la susceptibilidad y todo esto, en su momento igual tuvimos una conversación con el nieto de los Warren, de las famosas películas ahorita del Conjuro, Sí. que el año pasado o antepasado, no recuerdo bien, fue a Querétaro a dar una conferencia. Oh, wow. Y justo le preguntaban en este show, ¿no? De cómo sabes tú que te dedicas como tal a esto de demonología y fantasmas, etcétera. ¿Cómo sabes cuando sí es una posesión o si es un aspecto paranormal y cuando no es un pedo mental? Y todos quedaron callados durante la pregunta, como de, ¿y aquí viene? Ya le van a sacar la Ya verdad. le van a sacar la verdad. Y él dijo, no, pues esa es una muy buena pregunta.
Dice, porque el 90% de las veces es un pedo mental. El otro 10% es cuando sí hay algo más. Y dice, normalmente cuando hay algo más se presenta un poltergeist. Siempre que hay una posesión o que hay uno de ese tipo, un exorcismo, etcétera, siempre se tiene que presentar un poltergeist, como de ley. Si no es pedo mental, es esquizofrenia, es lo que quieras. Pero justamente a ellos también les pasa este aspecto de que no, que nada más llegan a investigar el caso y resulta que pues no, que era pedo mental del paciente. Pues fíjate que para el siguiente libro hay una persona que es vidente, bueno, conozco un par de personas que son videntes, y una de las preguntas justo, ¿no? Que les hacía, bueno, ¿y cómo sabes que no te lo estás imaginando? O sea, que, porque los pensamientos a veces nos vienen a la cabeza como si alguien te hablara, ¿no? Como, hey, olvidaste tal cosa, y tú, ah, sí. O sea, y uno cree que eso es uno mismo hablándose a sí mismo, pero también me decían que a veces escuchan a los seres así, ¿no? Como que así, muy casual, ¿no? Que te hablan. Y entonces dices, ah, y si, ¿cómo sabes, no? La diferencia, ¿quién te estás hablando tú solo o alguien más te está hablando? O, ¿cómo le haces? Y me decían, ¿no? Que se oye distinta la voz y es diferente como que la manera en que te hablan, no sé si eso tenga sentido, pero como el tono, como pues sí, como ahorita, ¿no? O sea, en el podcast, o sea, nos distinguen perfecto, ¿no? O sea, aunque son los dos hombres, pero distinguen perfecto quién es quién, que algo así, ¿no? Entonces, pues nada, a mí se me hace como, órale, ¿no? Wow, qué padre. Pero pues sí, o sea, como, y lo que le preguntaba, ¿no? Porque le decía, oye, ¿cómo sabes por qué esta persona se encarga mucho de quitarle brujería a las personas? Que yo mucho tiempo me rehusé a creer que era como real, pero la verdad es que sí es cierto, ¿no? Y hay igual algunas historias que quiero contar para el otro libro de personas que hacen estas cosas y cómo verdaderamente pueden afectar a terceros sin que ni siquiera uno crea en esas cosas. O sea, el hecho de que no creas en la brujería no te hace inmune, ¿no? A la maldad de alguien más. Y entonces son, o sea, como que por un lado me interesa mucho, pero también por otro lado como que nunca me he querido meter demasiado porque siento que pues como, ¿no? Como lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que puedes terminar muy mal si andas demasiado de curioso. Pero pues la realidad es que es algo que existe, ¿no? Y tampoco podemos cerrar los ojos y fingir que no está ahí, sino es como verlo, pero como que con hasta, como dicen, ¿no? Como con respeto hasta cierto punto, sin respetando, transgredir demasiado, porque se me hace que sí hay cosas muy densas que pues pueden terminar, ¿no? O sea, muriéndote y pues dices, igual y te mueres y ya, pero ajá. O sea, y me muero y me voy al cielo, o me muero y me quedo penando, me muero y me voy al infierno, o sea... O desaparezco y ya... Ajá, ¿no? O sea, que vaya... Sí me preocupa mi ser, las dudas mi existenciales alma. de siempre. No, ¿A dónde voy? O simplemente se apaga la luz y ya. Sí, o sea, si se apaga la luz, pues está bien, ¿no? Que, o sea, no hay problema, pero ¿qué tal que sufres, no? Eternamente, o sea, no, yo no creo que sea así, pero ¿qué tal? Ahora sí que cabe la posibilidad de qué tal que sí y no vaya siendo y... ¿Me condené yo solita? No, gracias, mejor. Ay, de todo. Yo quiero pensar en la otra teoría que dice que vivimos el infierno y que cuando morimos ya nos toca ir a otro lado, que técnicamente esta vida es el infierno. Me gusta esa teoría. La verdad, sí. Suena más prometedora. Suena más Sí, prometedor suena pensar que vivimos en el infierno y que muriendo ya nos vamos para el otro lado. Sí. Pero sí, bueno, justamente por eso tenía yo aquí varias preguntas que les quiero hacer. Así. Que es... Supongo que ya entramos en esto de cómo surgió la idea por lo de tu tío, ¿no? De hacer el libro. Ajá. Bueno, mi tío fue así como que la gota que derramó el vaso, porque a mí de chiquita me pasaban cosas que yo no me explicaba exactamente de qué eran y me llamaba mucho la atención como saber más o buscar y así. No te puedo decir que veía fantasmas como tal. Mi historia es la de Marcelín, que yo veía cosas, pero pues yo nunca entendí y a la fecha no entiendo como para qué las veía. Y de hecho le enseñé el libro a mi mamá, le dije, mamá, mírate mi libro, no sé qué. Lo leyó y me dijo, ay, ahorita leyendo la de Marcelín me acuerdo que cuando yo era chiquita, estábamos en Acapulco, fueron 4 hermanos, mi tío el que falleció el mayor, luego mi mamá, luego mi tío Eduardo, que también en paz descanse, y el más chiquito Ricardo. Y estaban los 4 en Acapulco y les agarró un temblor, ya ves que en los hoteles en Acapulco pues se siente más fuerte y horrible que en ningún otro lado, sí, es espantoso. Y a mí me tocó uno súper leve y yo sentí que me moría. Y a ellos les tocó uno muy fuerte, estaban los 4 solos porque mis abuelos no estaban, habían salido a no sé qué. Y entonces dice mi mamá que ya era de noche y que, que después del temblor todos se agarraron porque antes no sé si era como
solo mi familia o todos, pero que te agarraras del marco de la puerta cuando temblara. Así es lo que dicen, ¿no? Ajá, creo que era como cosa de antes, ¿no? De los papás. Entonces todos se fueron al marco de la puerta y que cuando se quitan del marco de la puerta y todo seguía oscuro, que veían como sombras, como la mano de uno y el cuerpo y los chinos de mi mamá y así, y entonces que pues de por sí estaban asustados, ¿no? Y luego vieron eso y pues empezaban a gritar, hasta que se dieron, mi mamá fue la que dijo, es que no son sombras, somos nosotros, mira, esta es la mano de no sé quién y así, y entonces descubrió que eran sombras, ¿no? Como finalmente en el de Marceline, y entonces pues creo que sí, ¿no? O sea, no todos son por eso le puse, ¿no? No todos son fantasmas, no todo es fantasma, a veces hay energía y como por qué la ves o para qué la ves, no tengo la menor idea, pero pues sí, ¿no? Pasan cosas, y y pues Todos tenemos una experiencia que te hace... sí, entonces... Justamente. Pues como ese tipo de experiencias me sucedieron y después me pasaron otras y entonces como que siempre me llamó la atención y luego saber que a mi abuela también le pasaban cosas y como le iba preguntando a todo el mundo de oye, ¿a ti te has visto un fantasma? Oye, entonces pues te empiezan a contar cosas, ¿no? Y pues sí, fue un poco eso, la recopilación de historias que contar de personas conocidas. ¿Y no te ha pasado nada a ti? Cuando estaba chiquito, creo que era más susceptible, curiosamente. Ya ahora como ya estoy bien corrupto, pues ya no me pasa tanto. Pero me tocó que saliendo de la escuela, en Cuernavaca, en la avenida está una iglesia, así súper clásica, ¿no? Como punto de referencia. Y siempre veía a la misma señora con la misma niña y la misma ropa, paradas en el mismo lugar. Y yo decía, bueno, seguro sale como de la escuela también, ¿no? Por la hora y así. Digo, estaba chiquillo, la verdad, no y lo no pensaba. se cambia de ropa porque no ha de tener mucha. Ay, ese pobre. No tiene un guardarropa tan amplio como el de Batman, que tiene un chorro. Y no, o sea, nunca caí como a la cuenta de que fueran como tal, ¿no? Personas que ya no estuvieran aquí. Pero igual, un buen día se me ocurrió preguntarle, ¿no? A mi abuelo, y es que todos los días que pasamos, siempre está esa señora y esa niña ahí. Y entonces mi abuelo voltea, ¿no? Por la ventanilla del transporte. Y dice, pero es que no hay nadie, pero no te preocupes, tú reza por ellas y vas a ver que van a estar bien. Y yo, ok, entonces es lo clásico, ¿no? Siempre, ¿no? Orar a algún dios lo más rápido posible para que las cosas, ¿no? paranormales se pongan en paz. Y lo más particular fue que después de ese día ya no volví a verlas nunca. No. O sea, el siguiente día yo iba con la intención de verlas, ya ahora sí, y ya nunca volvieron a aparecer. Desde ese día jamás en la vida volvieron a estar ahí. Tiempo después me enteré que a un coche precisamente que iba voladísimo porque era una avenida, se llevó precisamente a la señora y a la niña. No mencionaban nada de ropa, no nada, no, porque pues no era nota roja, pero sí había habido un incidente y sí eran dos personas y era precisamente una señora y una niña. O sea, entonces ahí fue donde me di cuenta que probablemente lo que estaba viendo no era ya de este plano, ¿no? Ya estaba en otro lado y que ya había pasado pues, muchísimo tiempo que quizá nadie había como pedido, ¿no? Como dicen comúnmente, por sus almas para poder descansarlas, y me tocó a mí. ¿Por qué? No lo sé, pero fue como, yo creo que de las vivencias, historias más cercanas que he tenido, así como con algo que no está ya en este plano. Y no sé, por un lado me quedó como la sensación de haber hecho algo bien, y por otro lado como el dejo de tristeza, ¿no? De cómo puede ser que todavía después de la muerte no podamos seguir aquí o no, vamos, ¿qué hay después de? Y creo que también después de eso surgió como más mi curiosidad por todos estos temas. Así fue como empezó también a dibujar y todo, ¿o más o menos? Sí, eso fue como uno de los detonantes, porque para los que están escuchando justamente, si no nos presentamos correctamente, sí, disculpa. porque nos fuimos luego a las historias. Sí, pues yo soy samurái y hago ilustración. Principalmente me encantan los temas de horror y la cultura pop, pero el horror siempre ha sido como mi pilar de toda la vida, lo que más disfruto. Entonces, así como que la historia básica y de toda convención es decirle a las personas, es que yo no veía películas de Disney, yo veía Freddy, veía Chucky, veía Pennywise, ¿no? Cuando estaba los chiquito. Gremlins, ¿cómo se llaman los otros? Los Critters. Los Critters. Oye, se me da miedo. Sí, entonces siempre ha sido como mi super género y me siento como muy cómodo ya después de todo este tiempo, como que son, no sé, lo siento como más reales a todos estos personajes, como más cercanos a la realidad, aunque ya sabemos, ¿no? Que distan a lo mejor Eso mucho. me llama la atención, ¿por qué más cercanos a la realidad?
Fíjate que de chiquito, pues nada, o sea, yo Ya veía... está en la patrulla. Ya de hecho, ¿eh? Cielo santo. Ya vino por ti, escóndete. Vino por mí. Efectos incidentales. Veía un león que hablaba o veía animales, ¿no? No sé, o personas que se hacían chiquitas, ¿no? Como en las películas de Disney, yo no lo creía, ¿no? O sea, lo veía como bien irreal. Y así, ese Las tipo de cosas no princesas. pasa, ¿no? Mi perro nunca me ha dicho nada y así, entonces... Mis muñecos no se Mis levantan. muñecos a no se jugar. levantan. Bueno, sí, porque sí. Los de tu tío sí se levantaban. Y lo veía como pues muy fuera de la realidad. Y veía a esas otras, ¿no? Personas que corrían, gritaban y estaban pues, generalmente, ¿no? En una situación como sufriendo o no, tenían miedos o esto. Y me sentía mucho más cercano a eso y lo veía como algo más real. Incluso Chucky, ¿no? Así de, hay un muñeco que camina, habla y así de, sí, dude, pero lo que está detrás de eso es lo que hace que el muñeco camine y hable. O sea, era la intriga, ¿no? Detrás de Charles Lee, ¿no? Y saber de dónde viene y todo eso. Entonces, siempre sentí como más honesto y más real ese tipo de cine, ¿o no? Todas estas historias, que las historias de Disney, ¿no? Que siempre terminaban bien y así, porque decía, la vida no todo termina bien, ¿no? Justo, esa es una muy buena analogía. Porque sí, ahorita que hablas de eso, Disney es esta parte, ¿no? De la felicidad y que los cuentos bonitos y lo que quieras. Y dentro de todo creo que también identifico muchísimo ese aspecto con las películas de terror. Que es tan real el miedo porque es lo que, aunque se escuche muy fatalista, todos vivimos eso y quieras o no, a todos hasta en algún punto de su vida sienten en algún momento miedo, temor, horror, pero felicidad es como como la película Camino Corto a la Felicidad, es como lo que todos buscan y casi no todos llegan a eso, entonces se ve más irreal las películas de Disney que tengan un final feliz a algo que tú sí conoces, que es el miedo, que es la desesperación y todo este aspecto de una película de terror. Exacto, exactamente, o sea, son emociones y aunque Disney de alguna forma, ¿no? Intenta que esas emociones positivas, ¿no? A lo mejor se transmitan o lo que sea, pero no sé, o sea, al Nadie final... nos casamos con el príncipe azul. O sea, a lo más tienes un buen esposo y vives una vida feliz, pero en realidad, o sea, el príncipe, pues, ni princesas nadie somos. Sí, no, y además crecimos en una generación donde, o sea, el matrimonio perfecto o feliz realmente pues no existía, ¿no? O sea, es una generación donde... Sí, eso sí te toca un buen marido, una buena mujer y no te divorcias, ¿no? A los Exacto. 3 años de casarte. Digo, eso no son temas como de horror, pero pues para... No, pero son horribles, Pero son horribles. definitivamente un divorcio nunca, Sí, nunca es algo bueno. Pero sí, ¿no? El divorcio se convirtió así como en el top, ¿no? Tema de que, ay, tus papás viven juntos, no, ya era así como que... Incluso verte en estos personajes de terror, ¿no? Que había muchos que ni siquiera, o sea, los papás vivían juntos. Así de primera no me acuerdo. Era la mamá bien. soltera casi siempre, ¿no? Que tenía los hijos. Pero creo que Nancy, ¿no? Ajá, de Freddy. No, sí estaban los dos. No recuerdo. Pero hay un punto en donde el papá anda como en su business de poli. Sí, de que él siempre está de policía y no pela, No y pela, la mamá ¿no? como que la toma de a loca. Tú dices, pues es que eso le Problemas pasa a mi más amigo, reales, ¿no? Del ¿no? salón o no sé. Entonces, igual, ¿no? Al final ya cuando todo aparentemente terminó muy chido, regresa Freddy desde el más allá y se lleva a la mamá y te dices, ¡ah, sí! Incluso sientes como... Digo, a lo mejor esto suena bien terrible, pero por eso llegó la patrulla, hace un rato se me hace. Pero sientes como cierta felicidad, como cierto gozo de decir, o sea, las cosas no terminaron bien, pero no terminaron mal, terminaron como deberían ser. Entonces es como... Si no recuerdo, pues de hecho en Chucky, ¿no? En la serie, la última, cuando el papá es súper malo con el chico y se lo lleva, es como, sí, se lo llevó, oye, la verdad se lo merecía. Y es como, qué bueno que se lo lleva. Ya disfrutas, ¿verdad? Sí, no, te ya descansa no. un poco el alma. Pero pues sí, yo creo que cuando Samuel la primera vez que me dijo, es que son más reales, yo, ay, claro que no. O sea, lo que es irreal es que pues se levante tantas veces alguien y te persiga, ¿no? Como Michael Myers, o sea, eso es muy improbable. Pero lo que es real es que, o sea, sí alguien puede entrar a tu casa, matarte, hacerte cosas espantosas y es algo a lo que todos estamos expuestos, ¿no? Digo, lo platicábamos justo antes de empezar el podcast, perdón. Podcast. Que pues sí, ¿no? O sea, como mujer vas caminando en la calle y pues te asusta, te da miedo, ¿no? O sea, y también como hombre hay lugares en donde entras y dices, china, así como que me pueden agarrar, ¿no? Y pues sí, o sea, como dice Samurai, el miedo es real y está ahí siempre, ¿no? Es mucho más real que hablar con animales o con Simba o que salga, ¿no? Sebastián y te cante una canción. Sí, justamente eso también de las películas de terror. Por ejemplo, Andy, su Ujú. mamá,
que él solamente vivía con su mamá y no sabe de la existencia del papá. Y es como, no, pues, ¿cuánta gente no hay que no tiene papá y que nunca tuvo papá y está nada más la figura de su mamá? Y es como, lo veo real por ese aspecto. O igual en la de It. Todos los chavitos, los problemas con su familia. O ahorita más reciente que salió ahora subgénero de Elevated Horror, el horror intelectual, que lo llaman, que son como la de, en español no me acuerdo cómo se llama, la de Hereditary, que pues está pues el aspecto de la brujería, ¿no? sé de qué la del diablo, ¿no? El legado del diablo. El legado del diablo. No sé si la vieron. Sí. Que pues todo el mundo es como de, ay sí, la abuela y la brujería y todo, pero a mí por lo que me gustó esa película es por el aspecto más realista. Quitando la brujería, si quitas de esa película la brujería y todo el aspecto paranormal, lo más horrendo de esa película es la muerte de la hermana. Sí, yo no recuerdo nada de la brujería de la abuela, solo recuerdo la muerte de la hermana. Justamente, y es ese aspecto de, es tan real. Sí, es algo que puede pasar. Has vivido ese tipo de experiencias de que fallece alguien justamente de tu círculo más cercano de familia y ves cómo te ves reflejado en esos personajes, en que la mamá pues, no sabe, está viviendo su duelo de una forma, el papá de otra totalmente diferente y obviamente el hijo se está volviendo loco porque tampoco sabe cómo vivir su duelo. Es tan culpa. Real. Ajá. Y te da tanto miedo porque es real. Sí. Exacto. Sí, sí, o sea, es que sí es plausible, ¿cómo se dice? Que lleves la cabeza afuera y algo te pase. O sea, yo tuve un amigo en la prepa o algo así que yo soy muy dada a manejar, dice mi papá, como rutero con el brazo de afuera, el brazo izquierdo. Y un chico, me acuerdo que tenía el brazo deshecho, era pianista y dejó de tocar piano porque su amigo y no sé si fue una micro, no sé exactamente qué vehículo, pero colisionaron y él llevaba el brazo afuera. Entonces es como, diablos. Entonces cuando vi Hereditary dije, sí, o sea, esas cosas sí pasan. O sea, ¿no? Y te aterran más allá de lo que estás viendo en pantalla porque, como dices, sientes la realidad y el ¿no? O sea, o como cuando este chico que iba en Las Palmas o no sé dónde, que estrelló su auto, no sé si Lamborghini o qué, contra un poste y la chica se le sale la cabeza y le encontraron la cabeza. ¿No fue el de BMW? Ajá, el BMW, que chocó en un poste y la chica le salió la cabeza. O sea, es como, híjole, o sea, eso es más, me da más miedo que otra cosa, ¿no? Que cualquier película de terror. Cada fin de semana. Sí, o sea, bueno, podría seguir mencionando accidentes, pero mejor ya no. La nota roja le dejamos para después, otro día. ya hay que cortar eso, porque sí son traumas, o sea, son cosas que lees en las noticias y te traumas, de verdad, te quedas, pues no, o sea, está en el libro, ¿no? En el de, ¿cuál fue? No me acuerdo en qué historia, pero que habla, ¿no? Sobre, pues la de Dog God, que te gustó. Lo del perro. Sí, habla de una noticia que también, ¿no? Me impactó muchísimo la noticia de pasó esto y aquello, y te quedas con el trauma 20 años después. Ajá. Y te sigues acordando de la noticia y las personas y etcétera. Entonces sí es horrible. Y es justo por lo que, volviendo a lo del libro, justamente, pues las historias son reales, ¿no? Entonces es como, en las películas llegas a ver como, pues obviamente tienen que manipular, tienen que agregar efectos, tienen que agregarle que lo de la abuelita, que lo de etcétera, que ahora se va a morir tal vez, se va a incinerar, lo tienen que exagerar porque es el cine, tiene que ser. Claro. Pero aquí las historias pues, son más personales. Entonces es más, sientes que te lo están contando, sientes que es más, pues ahora sí que historias que sí pasaron y entonces te llama más la atención y es lo que me encanta justo de cuando cuentan historias así. De hecho, igual en cenas o comidas con gente luego que yo no conozco, que voy a fiestas, por ejemplo, con mi novia que vamos a fiestas de amigos suyos o del novio de la amiga suya, es como de siempre, si sacas el tema de ¿te ha pasado algo? Todo el mundo tiene algo que decir. Ay, sí. Aunque no hayan vivido algo, todo el mundo tiene algo que decir. Es como de, no, a mí es que no, pero primo. es que mi amigo, ajá, es que mi primo. tío, Entonces, quieras o no, este tipo de historias, aparte de dar miedo y de dejar que no apagues la luz en toda la noche, crea un vínculo con la gente que estás platicando este tipo de historias. Sí, nos unimos con el trauma. Te une el trauma como con el cine de terror, lo mismo con este tipo de historias de actividades paranormales, de actividades paranormales, de todo este tipo de cosas. Quieras o no, en reuniones así es lo que llega a que la gente de alguna forma extraña se pongan a platicar y es como, ¿tú viviste esto? No, pues yo también viví tal cosa y entonces la noche se vuelve más amena. O sea, quieras o no, es como una... Sí, ya estás todo asustado, ¿no? Pero ahí estás súper picado con las historias. Quieres seguir y es justamente lo que me encanta y me fascina de este género y de este tipo de historias de terror. Y justamente hablando de películas de terror, ¿cuáles son sus películas favoritas de terror de cada uno? Ay, tú primero, tú tienes más. Yo no sé. Es que, ¿sabes qué? A mí no me gustan los slashers. O sea,
me gusta mucho Rob Zombie, me gusta como la cinematografía, pero no me gusta, o sea, soy muy sensible y no me gusta ver a la gente morir. Entonces me causa mucho, soy muy empática, entonces sufro demasiado. Pero sí me gustan mucho, así tipo, pues no sé, fantasmas, maldiciones, me encantan. Y pues esta de Hereditary creo que ha sido de mis favoritas, precisamente por el impacto emocional en el cual te tiene la película todo el tiempo. Ay, pero no sé, tú piensa, déjame pensar cuál es la mía, porque no sé. Déjame pensar en un momento. Sí, tú tienes muchas favoritas. Y ese es el problema, estaba pensando así, una favorita. Un top 3 si quieres, top 5. O sea, creo que películas que siempre tienes de que nunca te van a aburrir. Que las pongo así a morir. Ajá. Híjole, creo que así la primera que pondría sería Nightmare on Elm Street. Es como la primerita. La primera y Dream Warriors, porque yo no tenía amigos, Dream entonces yo decía, ahí están los traumas. Ojalá. Sí, es que de verdad, o sea, el trauma es real. Yo deseaba, porque, o sea, dentro de todo este asunto, sí tenía sueños a veces recurrentes con algunos de estos personajes, donde igual platicábamos al principio, ¿no? Fuera del pod, que te persiguen, ¿no? Y que están detrás de ti, y así yo decía, es que no me puedo deshacer del maldito Freddy Krueger, necesito como que alguien que me eche la garra. Y cuando veo Dream Warriors digo, es que cómo estaría chido tener un squad, ¿no? Que pues sí, al final todo el mundo se murió, ¿no? Al final pues murió, ¿no? Pero se intentó. Pero sí, no se logró, pero se intentó. Y así es que no faltaron. Pero las risas no faltaron. Sí, entonces sí está padre, ¿no? Porque así como que tienes a alguien que te eche la garra y me gustaba mucho, pero en sí el personaje como tal, o sea, el Robert Englund me encantaba porque era sádico, era malo, ¿no? Se veía la malicia de este tipo, quitando de lado, o dejando de lado más bien el asunto de que fuera abusador de niños como al principio lo trataba, ¿no? Que de hecho mucha gente no se puso a dimensionar ese aspecto importante de Freddy. Todo el mundo es como es el asesino de chicos, de niños, y se aparece a los niños en los sueños y los mata. Es como, uy, ese güey empezó como un violador de niños. Exacto. Y esa parte todo el mundo la deja de fuera. Sí, es que creo que es tan fuerte y tan real, claro. Es tan fuerte y tan real que mejor dices, no, nada más es un monstruo, sí, sí es un monstruo. Sí, un monstruo asesino ya, los mata. Sí, es más fácil de como, ¿no? Agarrar o como comprender que es un monstruo y no un violador, porque un violador, o sea, es real. Sí. Es real y pasa. Sí, y a veces ahí está en las familias, ¿no? O sea, siempre es la estadística, el 80% son personas cercanas a la persona, y entonces como más horrible, ¿no? Todavía. Que de hecho de las de Freddy, la que más me gusta, aparte de la primera, es la última, la 7. La pesadilla real. No, que es... Ay. Es la 7, pero sí, cuando ya es como Robert Englund como actor, Nightmare, creo pero que está, sí, ¿no? Sí, es la New Nightmare. Cuando ya el personaje llega a la vida real y que resulta que es de la imaginación, bueno, no imaginación, de los sueños de Wes Craven, que es el creador, y que te lo pasan como la vida real. A mí me encantó justamente esa premisa. Creo que además fue como, bueno, no sé, creo que Wes siempre fue como bien innovador en todo, ¿no? O sea, también Scream en su momento fue la cosa más innovadora. Fue lo que trajo de regreso el género. Sí. Exacto, ¿no? Y era también como jalarle un poquito de esto que mencionas, ¿no? De trasladar finalmente ya el horror a la realidad. Porque ahí es donde vive, ¿no? No vive en tus sueños, y no vive en una figura de plástico, y no vive en un payaso ni nada, ¿no? O sea, vive a un lado de ti, en la casa, o en la misma casa, o no, o en tu cabeza para algunas personas. Entonces, creo que sí, o sea, eso es como un parteaguas, incluso yo diría para el horror que hoy manejamos, ¿no? Que ya es como más psicológico. De todas maneras sigue siendo, ¿no? Dentro de una realidad que es tangible y que nos persigue todos los días, ¿no? Y que no nos deja, y que a veces a lo mejor te puedes, no sé, como respaldar, ¿no? En tu pareja, ¿no? En tu chica, tu chico, o en algún familiar, vamos, no sé, hasta en la lectura, el dibujo, en algo que te distraiga, pero los horrores siguen ahí, ¿no? Y siguen acechando y correteándote, y es algo que tienes que luchar, pues tú, ¿no? Diario. Solo, sí, ser el ultimate en tu propia peli de horror, ¿no? Exacto, ser el final boy. El final, sí. Y justo me queda con una frase de la del Conjuro, la de Annabelle 3, la de Annabelle viene a casa. Hay una frase que me gusta mucho que dice Lorraine Warren cuando están al final, que le pregunta a la niña esta de, oye, pero ¿no te sientes mal de que tienes abajo en tu sótano todos estos elementos sobrenaturales y malévolos? Y ella dice algo que me gustó mucho y que me quedo con eso, de cuando me preguntan, güey, tienes un chingo de monstruos en tu casa y de muñecos, ¿cómo no duermes?
como de, güey, quieras o no, como dice ella en la película, ¿no? Todo lo malo que hay aquí adentro y todo este horror y todo, me recuerda que dentro de todo allá afuera debe de haber cosas mejores, o sea, hay cosas más bonitas y hay como algo que te... Si hay mal, hay bien. Entonces, quieras o no, sí tiene que estar un poco equilibrado el asunto. Esa frase me gustó muchísimo de la película, de lo rescatable de esa. Sí, ahorita que estaba pensando en lo que hablabas de Moira, justo pensé, creo que las buenas, o bueno, la que me gustó más de esa saga es la primera película de Conjuring. O sea, esa cuando la vi fue así de, ay Dios, y creo que es de mis súper favoritas. No la he visto muchas veces, tal vez mucho 2 o 3, pero sí me gustó un buen, y sí, las de Annabelle se me hicieron malísimas. Y ya como que las que han sacado después están bien como para asustarte, pero ya no tienen para la fuerza ya no tienen la fuerza emocional que tuvo la primera. Y había otra que estaba tratando de recordar, creo que se llama The Omen, me acuerdo que la renté en Blockbuster un montón de veces, de que era el niño que nace, ¿no? Que es el diablo, pero la película termina mal. O sea, me acuerdo que fue de las primeras películas que vi que terminaban mal, ¿no? En donde empieza a temblar y el niño está así de ajaja en una playita. Y decía, wow, o sea, imagínate que pasara eso, ¿no? Y me emocionaba un buen. Entonces creo que ese sería mi top 3. El de Conjuring, Hereditary y la de La Profecía. Creo que se llama, es que hay muchas que son La Profecía, ¿no? Varias pues que es se que es llaman La igual. Profecía, La Profecía 2, La Profecía 3 y luego los remakes que hicieron ya después. Sí, pues pero... sí, The Omen es... Sí, la super viejita con un niño. Además el niño está precioso, ¿no? Y es tan malo y dices, oh, adiós. Entonces creo que es de mis... Me acuerdo que la rentaba en Blockbuster así como, otra vez. Pues creo que, bueno, así, Freddy tendría que ser el número 1 porque también fue la primera peli de terror que vi jamás. ¿Por qué, Freddy? No, es el peor. Luego creo que me iría por Michael Myers porque creo que nadie tiene más voluntad que Andrés Manuel, pero solo Michael Myers se ha levantado más veces, ¿no? Sí. Y aunque las películas no han sido tan buenas, pero creo que como personaje, que así, sí, se me hace como... Es inmediatamente reconocible. No importa que no sepas nada de terror, pero lo ves y es es Michael Myers. El Halloween. Tiene, ¿no? Es el Halloween. Es el Halloween. Es el Halloween. Y es el que más películas tiene y creo que todas aportan algo. O sea, como que en cada respawn te da algo nuevo y me gusta mucho. La última saga, lo que hicieron, ya ves que ¿cuál fue la última? La de Kills. De Kills. Ajá, mucha gente no le gustó, pero a mí se me hizo que estuvo muy... Digo, exceptuando las muertes que me trauma, pero se me hizo que estuvo muy padre. Sí, justamente era eso de que... No, creo que lo que no les gustó de esta, entrando en spoilers, lo siento. Ay, sí, ya pasó Ya, muchísimo ya del pasó, estreno, ya. Pero como ya todo te funan aquí, Sí, ya sé. ya tienes que avisar que van spoilers, ¿no? Pero eso de que se lo putean y todo y que al final se vuelve a levantar después de toda la madriza que le dan. Ajá. Llevas viendo que son como 13, 14 películas de Halloween. No puede quedarse ahí tú. Obviamente nunca se va a quedar ahí, o sea, y que a la gente le encabronó un poco este aspecto de que se basaron mucho en los otros personajes, ¿no? En la que estaba en el bar, que era la otra niñera, en el otro, el que sale con el bat en el bar, que era Tommy, creo, ¿no? Tommy, y que era como, es que nos están dando mucho a estos personajes y muy poco de Michael, güey. Te dan un poco de Michael, pero te dan a Michael bien salvaje, entonces, ¿por qué te quejas? Sí, si fuera demasiado Michael van a decir, es pura matanza y no hay historia, o sea, nunca... No les puedes dar conforme. conformidad a ninguno. Pero sí, es de lo que a mí me gustó de esa. Entonces tienes Freddy, Michael. Y el tercero lo veo complicado porque el tercero siento que puedo dividirlo como en dos. Por un lado me gustan mucho también como las criaturitas. Entonces, Gremlins, por ejemplo, se me hace así como también mi hit. Si no te iba a pedir, dije, si no dije de Gremlins, me vas a pedir el divorcio saliendo. Porque dijo primero que Freddy, que lo odia. Y Gremlins no lo mencionó, ¿qué pasa? Sí, de hecho, de repente así entre nosotros nos decimos maguays y demás porque siento que también es un enfoque diferente, ¿no? A las historias que ya estamos igual acostumbrados por Disney, ¿no? Que el perro feliz, que aunque se perdió y la familia, y no sé qué, y al final la unión y la. O sea, aquí las cosas se van a pique y se ponen bien raras, y ya todo el mundo hemos visto, ¿no? Alguna parte de los Gremlins. Y al final las cosas sí terminan bien, porque también, si no mal recuerdo, creo Disney ya le había metido la mano por ahí no, porque creo que Steven Spielberg, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no era Disney, pero Warner. Pero total, quien le haya metido mano. Te dan un enfoque diferente, pero aún así, vamos, todo el caos, todo lo que pasaba no era la típica historia, ¿no? Y como que a final de cuentas sí te unía como familia, pero no de la forma como tan superficial, ¿no? Como que era un poco más de estar unidos para salir adelante. Por el trauma, ¿no? Sí. Pues creo que me late mucho como esas historias también así de monstruillos y cosas como
Se me hacen chidos los monstruillos. Sí, son como mi hit. Y Alien. la otra parte, no, obviamente, y no por estar en donde estamos en ese instante, pero la primera película de horror que evitaba a toda costa definitivamente era Chucky. O sea, por un lado es como el gozo de los monstruitos y me encanta, pero por otro lado está este asunto de algo que está todos los días contigo, de algo que pues estás familiarizado como bonito, que exactamente no venga detrás de ti. Entonces cuando era chiquillo, si veía que iban a pasar Chucky, desde los títulos era de no, cámbiale, quítale, adiós, bye, vámonos. Te lo está diciendo el escuincle que se chutaba a Jason y todo a los 7 años, mientras el resto de nosotros veíamos a Mulan, Mushu y etcétera. Sí, no, yo a las 3 ya estaba viendo de Freddy, ¿no? Esos destrozos, pero Chucky no, Chucky siempre la evité, siempre fue de no, me da miedo, y de verdad soñaba que venía por mí el chingado Chucky, lo mataba yo según y regresaba en la anterior casa donde estaba con mi abuela, así había un techo con láminas y hacia enfrente, yo creo que lo aventaba, volteaba hacia otro lado y el maldito ya no estaba y estaba yo otra vez adentro de mí buscándome y así de sí, era súper terrorífico. Y por eso no hay que dejar ver a los niños chiquitos películas de terror. Pero era la única, bueno, eso No es tan mal, Crecimos bien. Crecimos bien. No, eso dicen ustedes. Nosotros no estamos buscando príncipes azules. Sí. Pues es que sí buscarían princesas, yo digo, pero no. Buscamos Final Girls. Sí. Sí, creo que la verdad sí, toda la razón. O sea, como que en esta vida no buscas a una chica así súper adorable, tierna y dulce, linda, Porque como qué hueva. Que flojera, la neta, no. Buscas a alguien que digas, es la Lori de mis sueños. Es la Nancy de mis sueños, ¿no? Dijo Freddy, sí. Entonces, sí, no es mi Sydney, ¿no? Porque sabes que no importa que me la dejen como queso, ¿no? Cheddar, tras. Al final regresa, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma sí nos cambia la vida, ¿no? Este género es como muy menospreciado. Como que todo el mundo dice, pura sangre y tripas y muerte, ya. Pero el cine no, se llena. o sea, sí. Cada que estrenan algo, todo el mundo se queja. Yo no veo eso. Y vas a los estrenos y sí, al menos en las primeras 2 semanas sí está atascado el cine. Es que la gente, a los que no les gusta es el morbo de, pues a ver qué tal. Ajá. Y se espantan y jumpscare nada más. No pasa nada. No pasa nada. Si salen, no me asusté nada, ¿no? Y adentro estaban como niños, Exacto, ya en la noche gritando más que la chica, sí, así las chicas, ya come palomitas, deja de gritar. Sí, así como anécdota rápida, me acuerdo que cuando fui a ver a mi mamá el reestreno del Exorcista, había chicas de 18, sí, ya, salían llorando, con los papás abrazadas, y yo decía, es que sí debe estar rudo. Yo no había visto el Exorcista hasta entonces, se había visto todo menos eso, porque no me llamaba tanto la atención. Por ejemplo, a Baco, que le encantan las cosas de fantasmas, a mí no. El orfanato, ahorita que dije de gritar en la película, sí, qué horror. fue la primera vez que grité, o sea, yo siempre veía cosas súper, ¿no? De susto, pero nunca había gritado. Y esa vez grité como bebé y hasta lo Y yo grité por ella, porque sí, porque no se lo esperaba. Yo, cuando sale el niño del closet, no sé dónde, que y grité durísimo y sí, lo espanté. Y ahora ya como que me di permiso de gritar en las películas y seguido grito y se espanta. Así me pasa igual con Fred. Luego en el cine, en las películas, me espanto yo más por su grito, porque brinca. ¿verdad que sí? Es como, ¿qué pasó? Pero como que te libera, ¿no? La tensión del grito, es como, ya. Todo pasa. Nada, es que estaba muy rudo eso del 1, 2, 3, toca la pared y te... Ay, sí, creo que Sí, también debe de estar en el top, sí. Pero sí, no, definitivamente creo que sí a Freddy, Michael, porque pues, qué tipazo, y ya después... Tipazo. Es un tipazo de una ¿Cómo era el del novela. meme de los Simpsons? Que el de los Beatles creo que es el que dice, qué buen muchacho, qué agradable sujeto. Qué agradable sujeto. El sujeto. Y ya después entraría Chucky y ahí él le empata también con Pennywise, ¿no? Y creo que también como que mi miedo a los payasos, ya después de eso lo superé, pero era horrible, ¿no? Tanto Chucky figurita, muñequito, y el payaso sí era horrible, esas cosas que decías, no. Pero igual son muy reales, o sea, un payaso sí te lo topabas en la fiesta infantil o en el McDonald's, Pues, ¿no? Entonces, Sí, sobre todo estos Wayne payasos Gacy. decadentes, ¿no? exacto, ¿no? O sea, justo lo que dice Ricardo, o sea, es la traducción de la realidad, o sea, el Wayne Gacy era abusador de niños, asesino de niños y era un payaso, entonces era real. Y lo peor es que era tan real que con la gente que estaba cerca de él no se veía que fuera así.
Y todos los que lo conocían decían que era un amor de persona y que Fer no me dejara mentir. Ella en la carrera hizo una exposición de John Wayne Gacy. ¿En serio? También. Qué loco. Entonces, Es que igual es un tipazo, o sea, no es cualquier persona, es alguien que tienes que estudiarle porque ¿qué lo mueve, no? A hacer ese tipo de cosas que además lo diferencia del resto de cualquier otro asesino, ¿no? Sí, por eso hay tanto Entonces, culto, sobre todo en Estados Unidos, y morbo, ¿no? De los asesinos seriales y todo esto, porque pues sí es una patología que te llama la atención de decir, oye, pero, o sea, ¿qué te mueve a matar a alguien y de esas formas? Porque no nada no más pensar es... en consecuencias. Ajá, la pistola y ya, o sea, porque rara vez los matan así, ¿no? Bueno, fuera, esos son los que te roban el coche o algo así, te gana y tumbado. Pero no, los asesinos seriales sí se toman su tiempo y hacen cosas que dices, oh Dios, ¿no? O sea, Sí. es más, me da más miedo el documental que la película de... Ándale, De justamente Jason, a de Freddy lo o real, cualquiera, ¿no? Lo cual me trae a la siguiente pregunta. ¿Qué es a lo que más le tienen miedo cada uno? Teníamos que llegar a esa pregunta. demonios. Ay, yo le tengo un pavor extraordinario a los alacranes. Vivimos en Cuernavaca y los alacranes son parte de la vida diaria, o sea, te los encuentras por todos lados. Y algo muy curioso que no solo me pasa a mí, es como cosa cuernavacense. Y bueno, de la gente que vive en lugares de calor, como que tienes un radar de alacranes. Puede ser que entres a una habitación que tiene, así como aquí, ¿no? Que tienes 1000 cosas y hay un alacrán y volteas y lo ves justo así como que ti, ahí lo detectas. Y para todos los años que viví ahí realmente nunca me picó muchas veces, porque fue una vez que Muchas me veces, yo di muchas veces, ¿cuántas son? ¿Cuántas No, aguantas? es que hay gente que sí les pican a menudo, pero a mí nada más me picó una vez. De hecho estaba muerto, estaba entre mis sábanas y moví la pierna hacia un lado y estaba tieso, pero pues como, o sea, Sí. aunque estén tiesos y te cajas el aguijón de todas maneras. Y pues así fue como me picó, más bien yo me estrellé contra él. Y pues sí, la verdad se siente muy feo. Ahí les perdí un poco de miedo, pero la fisonomía del alacrán me da como que, no sé, me causa cortocircuito. No puedo. Igual y los vinagrillos, no sé, aquí en México no hay. Bueno, Por eso me mudé a la Los Ciudad de México de caladrillos, ¿no? regreso. Ah, No, los vinagrillos. Son una ¿Vinagrillos? cosa ¿Son espantosa. iguales? Tienen unas tenazas gordas, así, pero gordas, de verdad, gordas. Como de cucaracha. ¿Escorpión? Como del grueso de una cucaracha, pero inflada, con esteroides. Y luego tienen un cuerpo como de cucaracha, pero negro y como super crispy, así como que pisas y ¡ay, truenan! Y luego o sea, además son la criatura más inofensiva que, o sea, googleen un vinagrillo, si se quieren asustar. Y luego tienen como una aguja, puso cara de como no, del yo tamaño de puedo una buscar aguja de coser, o sea, normal, como de unos 10-15 centímetros, y por ahí sacan vinagre. No hacen nada los vinagrillos, no hacen nada. Son las criaturas más inofensivas. De hecho, se comen a los alacranes, a las arañas, a las hormigas, o sea, son seres buenos, pero son horribles. Entonces, imagínate tener que pisar con tu tenis eso, está de la mitad del tamaño de tu tenis. A mí me impacta demasiado eso. Aquí ya googlearon uno. Oh, ya lo vi. De verdad, o sea, son dantescos, son animales muy feos, pero no hacen nada. Y lo que es eso, y el alacrán tiene más o menos la misma forma, entonces me causa así como que, oh Dios. Entonces siempre que, además crujen los alacranes, no importa el tamaño que tengan, cuando los matas, ay, me parece horrible. Es algo que no he logrado superar ese trauma. Sí, no me gusta nada. Y he agarrado alacranes así en la mano, y porque trabajé en un lugar de cosas infantiles y los animales y todo. Cosas infantiles, los alacranes, ¿qué tipo de lugar es ese? Ay, era de concientización, de la naturaleza, ok. y no sé qué. Yo era la encargada del área de animales. Manejaba conejitos bebés y así, cosas más cute, pero un día me tocó un alacrán y me dijo, pero el señor que era el boss, el jefe, nos dijo, no, y es que no tienes que mostrar miedo, tienes que estar tranquila con los niños. Y yo, ay, miren, ese es un hermoso, este era un escorpión, es un hermoso escorpión, y por adentro, voy a renunciar mañana. Fue horrible. Pero pues sí, no me gustan. Los escorpiones me dan menos miedo porque sé que no son tan venenosos, pero el alacrán es lo que me da miedo por el veneno. A final de cuentas no me pasó nada cuando me picó, pero pues sí es el miedo que te dan los papás de cuidado con el alacrán, písalo, mátalo. ¡Ah! Sí. Por eso les decimos que Prefiero los que ver un vimos fantasma. películas de horror crecimos mejor que los de Disney. A los de Disney es normal agarrar escorpiones, a nosotros no. Ay, no, qué horror, no puedo. Es muy feo eso. Yo diría que igual me voy por algo como más terrenal, pero así como, a lo mejor no propiamente miedo, pero la soledad es como una de esas cosas que Sí. sí me dan mucho en la torre.
¿sabes? Prefiero estar sola que me encuentre un alacrán. Depende de qué tipo de soledad estamos hablando. Porque Sí, creo- yo preferiría estar ahí sentado abrazado del Michael Myers echándose unas palomitas bien tranqui a estar solo totalmente. Porque- Digo, no habla mucho el men, ¿no? Pero Pero tener el monigote al lado te hace sentir un poco Pero acompañado. sé que hay alguien. sí, no, ya sé que está viéndome. Pero sí, creo que eso es lo que más, como que más me golpearía, como este asunto de no tener a alguien con quien contar. Sí, eso es como... Es un miedo muy real y muy repetitivo. Mucha gente tiene justo ese miedo, me incluyo. Es lo que te iba a decir, ¿cuál es el tuyo? Y tus Ajá. pelis, nos hace falta tus pelis. Ahorita. Pero sí, justamente es ese aspecto, porque si te pones a pensar, mucha gente, por ejemplo, mayor, que empieza a perder a sus hijos o que empieza a perder a sus papás, todo el mundo que se quedan solos, que ya no queda nadie, pues sí tienes ese miedo de, "Uy, ya no hay nadie con quien, o sea, todo mi sangre, por así decirlo, ya no está, ya no tengo con quién estar", no sé, como que es un aspecto más psicológico, y creo que sí, eso, o por ejemplo estar completamente sin nadie, ¿no? Imaginándote un mundo post-apocalíptico que ya no hay nadie y te quedas solo, pues, ¿para qué estás? ¿No? ¿Tú solo qué? Sí, no, O ¿y sea, ahora qué hago? es feo, pero no sé, como que a mí no sé. O sea, yo siento que al final siempre estás contigo, porque pues llegamos prácticamente solos al mundo y pues igual nos vamos, ¿no? Y siempre estás contigo, o sea, realmente nunca estamos solos, o sea, siempre estás contigo mismo y con Dios. No sé, yo lo veo un poco distinto, pero sí entiendo esa como miedo de quedarte sin nadie, pero al final de cuentas pues siempre te quedas a ti mismo. Suena muy motivador. Sí, oye, Charles, motivacional. Sí, y es que quién mejor que tú te conoce, quién mejor que tú sabes qué necesitas y quién mejor que tú para ayudarte a ti, porque a veces la familia te quiere mucho, pero pues no logran ayudarte y el único que te saca del hoyo eres tú, y hay muchas cosas que solo uno mismo puede hacer por uno mismo. Entonces digo, no quiero ¿cómo decir? Bueno, no es tan terrible, pero pues sí siento que hay maneras como que podamos juntos sobrellevar eso. Juntos, Bueno, sí. De Pero hecho. te vas a Ya te acordar, caímos. pero te vas a acordar de todas las cosas que todos los demás te dijeron durante tu vida y te entonces vas a los llevas poner en tu triste. corazón. Porque ya no está. Pero los llevas en tu corazón, vivirán por siempre en tu corazón. Y tus padres los llevas corriendo siempre por tus venas. porque Como ellos Freddy saben. que se quitaba su suéter y traía sus almas todas y le hacía, ¡oh, mis pizzas! Estoy con ellos. Sí, es que yo siento Nah. que siempre de algún modo llevas a todos contigo. Digo, son concepciones de la vida y quizás. Pues yo le doy la Sí, sí, razón al buen Rick, porque justo eso, ¿no? Ya una vez que pasa Creo que me cambié. Rodrigo. Rodrigo, sí, el buen Rod, una vez que te quedas solo, digo, pasó como ves que va a decir Rick de Walking Dead, que cuando despierta y ve que no hay nada y no hay nadie y que todo, no, o sea, su hijo y su esposa ya no están, dice, ¿qué hago ahorita? ¿no? Afortunadamente pues ya se encontró ahí malas temporadas y muchos compañeros. Por lo que le hizo la esposa después, Pero- pues mejor se hubiera quedado muerto, ¿no? Yo creo que esa sensación de saber que ya no hay nadie que efectivamente esté ahí ni presencial ni nada, yo creo que sí O el te da aspecto de mucho perder a la mejor. gente que te importaba es más importante. Pues eso es horrible, sí. Eso sí se me hace como más horrible perderlos como tal. Pero si ya no están, pues te queda el recuerdo, siento como que es cierto tipo de aliciente. Quizás no te lo quita, pero al menos es como una sobadita al alma. Así de, "Joder, lo recordaré. Para que vivan en mi memoria". Es una forma bonita de tratar de verlo. Otro rasgo de las películas de Disney. Pues trata de no sufrir, No, es que sí pasó. de reducir el Cuando- sufrimiento. Cuando se le muere el papá, ¿no? Se le aparece ahí en las nubes y, sigue conmigo, pero la realidad es que ya no, o sea, mañana no va a estar ahí contigo para decirte los buenos días, ya no está. Pues no, pero, o sea, vas a recordar lo que te decía tu papá, o sea, como, ¿no? O sea, pues como mi tío, o sea, me dolió mucho cuando se murió mi tío, pero de cierto modo también sé que, uno, no está sufriendo, dos, está en un mejor lugar, y tres, todo lo que conviví con él y todo eso, pues como que lo llevas contigo, y entonces ya es como, pues sí, o sea, no es como que llevas a cargando tus muertos, pero pues siempre llevas a las personas mientras te acuerdes de ellos, o sea, como en Coco, para que, si quieren películas de Disney, bueno, ese es de Pixar, pero más o También menos. cuenta como Disney. También entra Disney como y Disney. Pixar ya es la misma vaina. Sí, ya más o menos. Bueno, de hecho sí. Ahora van las mías. Ajá, Ok, tus Rodrigo. películas, nos faltan Lo tus escuchamos. películas. Muchos ya saben aquí que han escuchado el podcast, pero
básicamente sí, está obviamente. Creo que quizás obvio, es un no, poco. no creo. Empieza a dar una idea de quién podría ser. Igual Halloween es de mi top Halloween también. Porque fue una película que me acompañó en mi secundaria, que fue cuando empecé. De hecho la conocí, varias de las películas de terror las conocí en la infancia, no sé si se acuerdan cuando salieron los Bobo Cartoons. Sí. Las estampitas que sacaron primero, no las de los huevos ya que tenían como sus derechos, sino cuando salieron las estampitas en los Doritos que eran de películas. Sí, me acuerdo. Que salía el Halloween, el Sí. viernes de 13 huevos y así. Así fue como empecé a conocer yo las películas de chiquito. Dije, creo que esta he visto. Y llegaba con mi mamá, ¿y esta de qué es? ¿Y esta de qué es? Chucky, esa sí la vi, porque esa mi mamá me la puso desde los 5 años. 4 o 5 años. Es un muñequito que se mueve, hijo. Mi mamá me la ponía justamente Bien, porque lindo. yo llegaba y decía, oye, está bien padre el muñeco, ¿no? Lo veía ahí con el overolcito y los colores. Dije, pues de niño dice, está bonito. Quiero uno. Mamá, Y ya ¿no veías la puedo? película No. y mi mamá, no, hasta que veas la película, a ver si lo quieres. Y ya pasaba la película y yo le tenía pavor a Chucky. Y ya luego pasó lo de mi sueño, que soñé que me mataba y que al final no me moría. Y fue como, pues entonces no eres tan malo, no me terminas de matar, entonces somos cuates. Y de ahí le agarré amor. Y pues Halloween, te digo, fue porque en la secundaria sí tenía amigos. No estoy diciendo que era un antisocial o no, ¿cómo se llama? Se dice ¿En solitario? solitario. O ¿cuál es el otro nombre? No es antisocial, es asocial. Que es una gran diferencia entre antisocial y asocial. Pero sí me sentía yo muy... Fernanda, por favor, la psicóloga nos puede iluminar y explicar la diferencia entre... Antisocial es que no sigues las reglas. Asocial es que te alejas de la gente. Es la explicación. Wow, muchas gracias. Altamente educativo. Siempre se aprende algo nuevo. Sí, Cada eso día es se bueno aprende saber. algo nuevo. Entonces, a mí me gustaba mucho, como si alejarme y ver cosas que a mí me gustaran y no por el hecho de que los demás las vieran, ¿no? Porque todo el mundo en su momento, ¿no? El Señor de los Anillos, Star Wars, Episodio 1 y todo el mundo veía eso y a todo el mundo le gustaba eso. Y yo no quería que me gustara lo mismo. Yo decía, es que todo el mundo habla de lo mismo y ya está hasta la madre. Entonces empecé a ver películas de terror y dije, nadie habla de esto y está bien padre. Y pues me empezó a gustar y empecé a consumir más y más. Empezó con Chucky, siguió con Halloween, siguió con Viernes 13, siguió con Freddy y ya hasta llegar a las de ahorita, ¿no? A Terrifier, que también me encanta esa película. No sé si ya la vieron. No, ese no. Tengo muchas ganas de verlo, sí. Lo único es que han dicho es que es extremadamente gore, que es como lo Ay. más gore ahora. Entonces, No creo lo que- más gore. La pones y me O sea, duermo. O sea, no es lo más Pero- gore, porque sí han visto, no sé, Holocausto Caníbal, Sí. a Serbian Film y todas esas que incluso el 100 pies humanos son más gore, hasta ¿En cierto serio? punto. Que... No. Pero esta es de bajo presupuesto y es más. O sea, yo a todo el mundo sin querer se las recomiendo siempre porque me sacó un chingo de onda esa película por el aspecto del presupuesto, que es de muy bajo presupuesto. Y de hecho los efectos prácticos y todo este aspecto lo hace el mismo director. O sea, el mismo director maquilla, el mismo director hace... Es o sea, One Man Movie, ¿no? Ajá, es Esas son One Man buenas. Army. Ajá. Y le quedó súper bien ese aspecto. O sea, sí hay de repente uno que otro efectito que es como, se ve chafita. Pero se ve chafita de que te recuerda a películas ochenteras. Te recuerda a Viernes 13, te recuerda a Halloween y a efectos prácticos de antaño. Y entonces no es tanto el CGI de ahorita y te trae como ese recuerdo de los slashers de los 80. Y entonces, por eso me gusta mucho esa película. Pero bueno. Además creo que espera, el espera. Artie, ¿no? Se llama. Creo Artie, que el claro. sí. Creo que también es como ya muy fácil de reconocer. O sea, ya lo ves en convenciones, ya lo ves como que en el sticker, el print, la playera y demás. Y ya lo reconoces, o sabes que ese personaje tiene, o sea, tiene o tuvo Acaba de una salir o lo ubicas de importancia. ahorita. Entonces dices, tienes que voltear a verlo. Sí nos llama mucho la atención, pero no lo hemos visto. De hecho, está en YouTube, creo que anda completamente. ¿Cómo se llama la última peli que vimos? La de las mártires. ¿Mártires? Mártires. Mártires. ¿La francesa? Ajá. Buenísima. Es lo que te iba a decir, ¿la has visto? Porque ahorita con todo lo que dijiste que por lo que te gustó, es visualmente impresionante, las escenas de tortura son muy crudas, sin embargo, como que tiene un sentido la violencia, y cuando dijiste sobre el 100 pies humanos, yo la odié porque me dijo, Samurai, es que no tiene sentido, o sea, es un científico loco que no, o sea, si quisiera, no sé, curar el cáncer haciendo el 100 pies humano, ok, va, dale, o sea, el fin no justifica los medios, pero bueno, ok, va. Pero nada, se me hace que es como a lo tonto y entonces eso me frustra. Pues eso es de hecho por lo mismo por lo que me gusta. Porque no tiene sentido. Y sí. aparte me fascina físicamente la cara de ese güey. Ay, sí, Siento que es quedó horrible. el Sí. cast ni Perfecto. mandado a hacer, Sí, o sea, eso porque sí lo es ves y irreconocible, al, sí, sí, al sí. mismo tiempo es como de, no confío en él, pero se ve que es un doctor bueno
Haciendo estupideces, ¿por qué desperdicia su talento? Es un güey muy inteligente, güey. Es un señor de clase. Sí, claro, o sea, lo ves y no pensarías, así como con Wayne Gacy, ¿no? Que este tipo es el loco que está detrás de lo que está haciendo, ¿no? Sí, ni lo de mártires también, o sea, son como personas muy supuestamente moralmente correctas, pero la admirables y realidad etcétera, y realmente no, son los peores, la peor clase. Como el caso de, no me acuerdo el nombre ahorita, pero hay un doctor en Estados Unidos que fue hace poquito acusado de, ¿cómo vendría siendo? De matanza accidental, no accidental. Que era, de hecho hay una serie que justo la vimos en Netflix que se llama Doctor Death, buenísima, son como 6-7 capítulos. Ah, sí, escuché. Y habla de eso, de un doctor que dejaba más mal a sus pacientes de cómo llegaban. Llegaban con algún problema de espalda y los literal era como de, solamente tengo que hacerte tal cosa. Y los dejaba lisiados. Y los dejaba lisiados de por Ay, vida. qué Y maldito. lo hizo Mala como práctica. 8 veces y la gente se quejaba de ese doctor y aún así Sí. las leyes de Estados Unidos decían es que no puedo hacer nada porque técnicamente él dice que es un error que ocurrió en la cirugía y pues no podemos comprobar que lo hizo adrede o no. Entonces es todo un aspecto jurídico que hay detrás de eso. Qué terrorífico. Ajá, y de que justamente el miedo es real. Ah, O sí. sea, volvemos al mismo Sí. círculo. Son cosas que sí pasan en la vida real y que hacen que este tipo de series, películas, documentales te llamen más la atención, te llamen más este tipo de historias, porque te llenan de miedo, temor, de horror, de saber qué puede pasar. No lo del muñeco asesino, no lo de los gremlins, pero Doctor Death, en Mártires, por ejemplo, es muy real que puede haber cultos que hagan ese tipo de cosas. Sí. Hereditary, Get Out. Midsommar. también, Como Get Oh, Midsommar, Out. ¿no? sí, También. claro, sí. Ah, sí. Sí, de hecho. Sí, así Yo- es buena. Además, todo está dando como de crítica social que se han ido aventando, ¿no? Como con esta saguita y este director que de verdad se le ha estado sacando. Igual Candyman estuvo como, se me hizo bien aterrizada. Para hacer remakes creo que es uno Sí. de los mejores, o reboot, no sé. Pues remake. No es como una recuela Pues, porque como- sigue sí. siendo continuación. Sí, porque Siguen sale el mencionando- anterior, ¿no? Candyman, pero ya está bueno. Entonces, ya es un rollo, pero... Sí, me gusta mucho como esa adecuación, ¿no? De la realidad con la ficción y que ya no superó, como dicen, ¿no? La realidad supera la ficción y al revés, ¿no? Entonces, pues nada, creo que me gusta ese top 3 también. No podríamos seguirnos hablando de ese tipo de películas. Pero espera, dijiste Chucky, después Halloween. y después... Ah, me quedé a la mitad. Ajá, sí, ya dije, no dijo 3. ¿Se relanzó a Terrifier? ¿Eh? A Terrifier, pero Podría juntarlo, pero creo que debe haber una. es que está muy difícil. Porque te digo, la que me daba miedo de chiquito y o sea, ahorita ya no tanto, pero sí me traumó bastante y me seguía durante toda mi adolescencia. El Exorcista, sí. Oh, O sea, de plano por el aspecto realista, ¿no? De las posesiones. sí. Y de que era más fácil que fueras a algún lugar y se te metiera un demonio a que Michael Myers apareciera en tu casa o que tu muñeco te matara, ¿no? Es mucho más real el Exorcista hasta cierto punto. Que realmente no fue tan buena el rito, pero me gustó. Me van a colgar, me van a odiar. Ya no van a comprar el libro y no lo van a leer, pero no me importa. A mí me gustó más el rito, Juárez de Rito. Juárez de Rito, que el Exorcista, porque la verdad yo no me. Sí, yo sé, me van a odiar. Pero Por Dios. yo esperé tantos años para ver esa película porque en mi casa no me la dejaban ver, que cuando la vi, en aquel entonces no lo tenía como 14, 15, o sea, no aprecié los efectos prácticos y todo, y dije, ay, qué cosa tan chafa, tanto tiempo esperé para ver esto, y ya después cuando lo vimos en clase de cine y no sé qué, dije, bueno, en realidad sí tiene cosas muy buenas, muy padres, pero después, o sea... Primero Oscar de un mexicano. Además. sí. Entonces, sí, como que en su momento fue, ay, que esto está sobrevalorado, pero ya después que lo ves como adulto dices, bueno, sí tiene sus Y ya cosas que padres, analizas ¿no? la Y historia y y como poniéndolo en contexto, porque En me la acuerdo época. que en aquel entonces vi No, esta que sí película malísima de, ¿cómo se llamaba? La de Catherine Zeta-Jones, en donde sale un vidrio y se rompe y se regresa y los cortan. ¿La maldición? La maldición, no sé, una película Creo que bastante no. chafa, pero tenía unos efectos muy realistas para ese entonces. Me acuerdo que la vi en el cine y dije, ¡ah, por Dios, es la mejor película que he visto! No, pero para mi edad, ¿no? O sea, sí fue una película, creo que sí, La Maldición. La maldición, que están en una casa y les ajá. pasan cosas a todos. Les pasan cosas todos, pero sí está visualmente para la época, pues sí fue así como, oh, wow. Lo que fue la de Ash, la primera, Evil para Dead. la Evil Dead, Uf. para no, que tu mamá y tu tía salieron corriendo del cine porque dijeron, ¡ay, qué horror! Pues sí, o sea, como que cada quien en su época tiene
ve películas que te impresionan, aunque realmente no sean las mejores, pero pues marcan, ¿no? Hitos. Pero justo hay que ver ese mismo aspecto de la época en la que salió. Ujú. O sea, tienes que pensar en todo el El aspecto contexto. social, el contexto social de ese momento. Por ejemplo, si piensas por ejemplo ahorita en El Exorcista, o sea, salió en los 70s, cuando la gente Ujú. todavía no estaba muy abierta a este tipo de cine. Y entras con un putazo así, Sí, como El es el horror, Exorcista. sí, que la gente se Obviamente desmayaba. pasó lo que dicen, ¿no? De los cines, de que la gente salía luego que se las llevaban en ambulancias porque salían súper hiperventilados o que vomitaban del miedo y todo. Porque, Ah, pues, psicosis, es ¿no? Que salía impresionante la en el gente momento. corriendo del cine también. Exactamente. Pues realmente ni siquiera hay violencia, o sea, en ningún momento se ve, ¿no? El cuchillo. Justo. Sí, es Más el subliminal, impacto más visual. lo que tú te imaginas Impacto que va a visual. pasar. Sí. Y ahorita me acabo de acordar de una que tal vez no es tan terror, pero igual de chiquito yo la veía y me gustaba, no me daba miedo, que es la de Scream. Ah, sí. Sí. Scream me encantaba de chiquito, de hecho creo que si no me pongo a analizar es la primera película de terror que me gustó como tal. Que Chucky le tenía miedo, entonces no cuenta como que me gustaba. No lo disfruté. Esta me encantaba porque yo decía, güey, es que se va a escuchar muy sociópata o psicópata, pero me identifico con esos güeyes. Porque ¿Con cuáles de todos? Pues con Billy y Stu. Porque es como de, güey, si yo tuviera miedo de algo, yo me disfrazaría y yo me convertiría en el miedo mismo. O sea, yo soy el que lo puedo hacer. De hecho, tengo una anécdota de chiquito. En este pueblo en el que voy con mis abuelitos, estoy en Ixhuatlán del Café, hay una como fiesta en diciembre. Ya sabes, están sus tradiciones y todo esto, el show, ¿no? En los pueblos. Y ahí hay una que se llama Los Santiagos. ¿Cómo se llama el lugar? Ixhuatlán del Café. Está por Córdoba. Oye, Y haz de cuenta que no, la verdad soy pésimo para la religión y todo eso, no tengo idea, pero son como güeyes que se ponen una máscara, de hecho aquí la tengo, esta máscara que sí. tengo aquí Ajá. es de ellos, son diablitos que supone que son creo que judíos, les voy a inventar una historia porque no me acuerdo bien del punto de la eso, interpretación. pero son güeyes que se disfrazan de diablos y traen ropas como rojas, traen cadenitas y traen estos, ¿cómo se llaman? Que traen los gatitos para que son Cascabeles. y bailan por la calle y luego entran los cristianos que son güeyes que nada más traen un cubrebocas y traen un sombreritos igual cascabeles pero son como los buenos contra los malos y pues se supone que van los Santiagos estos los de diablo haciendo bromas y destruyendo y robándose niños, van y agarran niñitos y se los llevan y luego los regresan. Y a mí me daba pavor por las máscaras, o sea, de chiquito ves esas máscaras Sí, de impacto. madera, de diablo caminando y bailando por la calle, Vienen por sacas ti. de pedo, ¿no? Y yo de chiquito les tenía pavor, hasta que una vez, de hecho cada vez que pasaban era como, ay, ya vienen los Santiagos, ¿no? Y bailaban, Ay, y yo salía corriendo, yo les tenía miedo, hasta que una vez yo llevé mi máscara de Scream y mi traje de Scream, bueno, Ghostface, perdón. Del Scream. Del Scream. Y yo me acuerdo que dije, no, esta vez no me voy a espantar. Y me puse el traje. Ay, Y aparte tenía hasta mi cuchillito de plástico. sí, ese que se me venía. acerca, me lo he hecho. No, se acercó el güey porque eso es lo que hacían, asustaban a los niños para que llegaran los cristianos y la salvaran. Pero no, el güey cuando se me acercó yo me le fui encima. Literal me le fui encima con el cuchillo de plástico y me tuvieron que jalar de güey. Y mis tías estaban espantadas diciendo, no, ¿cómo se te ocurre que no sé? Pero yo dije, a huevo, o sea, por primera vez Me lo friego. yo me chingué al que me daba miedo, yo lo espanté, güey. No voy a esperar a que venga el cristiano a salvarme, yo me salvo solito. Exacto. Entonces para mí Scream fue como mi máximo de chiquito y luego ya más grandecito la ves y todavía te identificas ahora con Randy, que es el geek de las películas de terror. Súper fan de todo y todo se sabe el dato. Sí. Ay, sí. Y la película que también fue la que trajo de regreso el género slasher en los 90, que pues ya nadie se estaba acordando, ya el terror había quedado como en el pasado y bienvenidas como en las los comedias románticas de los Qué horror, 90. sí. Era terror. Es lo que te iba a decir, o sea, si tus amigos veían Los Señores de los Anillos y eso, pues no estaba tan mal, porque en mi escuela solo veían el Titanic y así, yo así de, ¡ah, qué horror! Y digo, no digo que no me encanten solo los anillos, pero era como de, ya quiero hablar de otra cosa. Star Wars, sí, nadie en mi Sí. escuela veía Star Wars, o sea. Me hubiera gustado ir a tu secundaria. Y por eso, por ejemplo, con Scream y todo, pues ya que la veías un poquito más adolescente y todo, decías, oye, pues sí me identifico con este güey, oye, qué chido, ¿no? Porque están hablando de cosas que yo hablaría con mis amigos si les gustara esto. Si tan solo. les Si tan gustara. solo tuviera amigos que les gusta esto. Entonces, por eso te gustan más las películas y te enamoras más de este género. Por lo que te hace sentir, por el miedo, por todo este show. Y justamente eso nos lleva a lo del libro. Sí. Al morbo, al querer saber más, al querer escuchar experiencias de otras personas, al querer
llenarte la cabeza de más historias así, de no poder dormir, de no sé qué tiene el género, que siempre tiene algo nuevo. Sí, creo que, no sé, o sea, cuando te cuentan historias felices o alegres o de cosas más a cierto punto a lo mejor positivas, no digo de forma personal, pero creo que algunas personas incluso sienten como cierta envidia, como cierto odio, y así de ¿por qué no me pasa a mí? O ¿por qué no? A mí me está yendo mal y a esa persona le va muy bien y bla bla. Y cuando cuentas cosas de horror siento que incluso llegas a sentirte como reconfortante, porque sabes que no eres el único que le pasan esas cosas, porque sabes que no sé, esa otra persona te está entendiendo porque a lo mejor le pasó algo similar, no a ella como comentábamos, ¿no? Al principio, sino al familiar, al amigo, no sé. Y entonces como que poder conectar con esas emociones que de todos pueden ser como negativas, ¿no? De sentir horror o no sé, sentir soledad o bla bla bla, ¿no? Por la pérdida de algún ser querido, lo que sea. En ese punto como que a final de cuentas estás generando pues una familia, ¿no? Un vínculo ahí con alguien que ni conoces ni sabes nada, pero a través del horror es que te conectas con alguien y hasta disfrutas el poder contar tu historia y te sientes, bueno, sabes, Entendido, ¿no? Exacto, ¿no? Y te ríes de, no, es que como crees, más, siento que es como más común, volvemos al punto de lo más real, pero es como algo más natural que suceda en las personas que compartir como la felicidad y que todo el mundo esté contento. O sea, este asunto incluso de redes sociales se me hace sí como una analicina patrocinada por como más irreal, se me hace tan en un mundo ficticio porque no lo siento que sea real, ¿no? O sea, no es como que vayamos a hacer una red social de horror, pero a través, por ejemplo, de este podcast es lo que estamos haciendo también, ¿no? O sea, que ustedes que nos escuchan, nosotros que podemos compartirlos, ¿no? Y ellos que nos dan el espacio, obviamente podemos formar como este grupo, ¿no? de historias, de tips, de conocimiento, de todo lo que nos gusta, ¿no? Del horror. Entonces, no sé, siento que más bien como que me gusta por eso, ¿no? Es el punto de la realidad. Totalmente de acuerdo. Y para la gente que quiera adquirir el libro, ¿cómo le pueden hacer? Nos pueden contactar por redes sociales. De hecho, estamos casi terminando ya la página web, nomás que, pues, entre otras cosas no la he hecho. Es B de bueno, Z de Bushido Studio. Y luego store, o sea, dore.com. Y la pueden conseguir ahí o mandarnos un mensajito por facebook.com Bushido Studio o en el Instagram de Samurai, que es @samurai_sam, o el mío, que es @samurai otra vez, The Life of Mogwai, con doble I al final. Sí, por ahí pueden contactarnos y pedirnos uno. Se los mandamos hasta su casita en un paquetito muy lindo con stickers y con bien protegido, con un cartoncito o algo para que no les llegue todo arrugado, porque ya sabemos que los de Correos de México no son precisamente cuidadosos con los paquetes y procuramos que les lleguen bien sus cosas. Pues bueno, de nuevo muchísimas gracias por venir al programa, por compartirnos un poco de su libro, sus experiencias, que es para lo que estamos aquí. Pues al contrario, gracias a ti por darnos un espacio, por darle un espacio a nuestro librito. Y pues espero les gusten las historias, ahí nos escriben si les gustaron, si no les gustaron, cuál creen que es la real, cuál creen que es la que está ligeramente editada y no tiene su final real, pero como digo en el libro, pues siempre es bueno, ¿no? Como que decir, sí es real, no es real, y dejarlos un poco con la duda. Sí, pues nada, igual, de nuevo, muchas gracias por darnos el espacio. Por escucharnos, hablar y hablar. Hablar de lo que nos gusta. Hablar de lo que nos gusta, y sí, pues sería padre que compartieran también ellos como que algunas sus de sus experiencias, historias, pues, ¿no? De por dónde va. Y pues queríamos decirles de lo que les vamos a dejar. Sí, tú. Me agarraste en curva. Bueno, es que les estamos dejando un cómic de La Noche del Lobo, que fue nuestra primera autopublicación. Antes de que supiéramos realmente hacer cómic, ahí tiene sus detallitos, pero la verdad es nuestro primer bebé y lo queremos mucho. Y una copia de también las 14 historias de terror y otros sucesos extraordinarios, para que, pues no sé exactamente cómo esté la dinámica acá. Pues vamos a poner la dinámica en el Instagram de @KillerChoc, que ya varios ya lo conocen, aquí. Ahí vamos a ponerles la dinámica para llevarse estos, son 3, son 2 de La Noche del Lobo y es 1
de 14 historias de terror. Correcto. La dinámica para Sí. que se lo lleven a su casita. Y ya si no se lo ganan, pues ya escucharon las redes para que puedan adquirirlo. Sí. ¿Qué otra cosa te iba a decir? Pues sí, estén pendientes para los segundos tomos, porque me decía un chico, oye, ¿te puedo contar historias? Y yo, pues claro. Oye, ¿las puedes escribir? Y yo, pues sí, están buenas, sí. Entonces, pues nuestros Bienvenido, así que ya Facebooks y redes están abiertas para que nos cuenten lo que quieran y, de ser posible, pues sí, las incluimos en algún otro tomo a futuro. Perfecto. De nuevo, muchísimas gracias y nos despedimos una vez más en la sombra del miedo. Hasta la próxima.